Muy buenos días, hermanos. Nuevamente nos encontramos en IBI y el Instituto de IBRI. Y estamos tomando ahora el libro de Ruth. Un libro hermoso, un libro que verdaderamente es como toda la palabra del Señor, de nuestro Padre, algo de verdaderamente muy especial y que hoy nos trae en este tiempo. Damos inicio y que sea Dios que nos hable y que usted tome bien sus notas, que esté sentado, que no se esté parando, moviendo para otro lado, para que no pierda nada de lo que Dios quiere hablar. Vamos a ver esto que encontramos en esta interpretación. Es muy sorprendente que una mujer moabita, haya sido incorporada en Israel como el antepasado de la casa real. El evangelista Mateo posiblemente tuvo que haber tenido una reacción de sorpresa, porque al presentar la genealogía de Jesucristo, introduce en ella, contra las convenciones de su día, los nombres de 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Todas ellas fueron extranjeras o mujeres cuyo matrimonio tenía algo de turbio, estrictamente según el rigor de la ley de Dios. Ninguna de ellas tendría que haber estado entre los antepasados del Mesías. Y Mateo, es claro, quiere que las veamos como esa evidencia de la clase de mesiasgo que ejercerá Jesús. Esas mujeres son evidencia de que Jesús, desde su engendramiento, iban a identificarse con un pueblo pecador, porque iba a ser hecho pecado por nosotros, aún sin haber conocido pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También es una evidencia que en Cristo esos designios salvíficos de Dios que van a extenderse más allá de Israel para incluir a elegidos de todas las naciones. La misericordia de Dios no conoce fronteras ni límites. El libro de Ruth enfatiza una dimensión universal de la gracia de Dios. Una tras otra, un lugar de llamar a la protagonista sencillamente Ruth. El texto nos habla de Ruth la moabita, la joven moabita, la extranjera, como si el autor quisiera subrayar este gran hecho. Aquí vamos a ver la historia de una persona que en principio no tenía ni parte ni derecho alguno en una herencia espiritual de Israel. Y sin embargo, haya gracia delante de Dios. La gracia de Dios es muy grande que la ley de Dios. Y Ruth es esa historia de una familia judía que contra el espíritu de la ley de Dios se establece en Moab, un pueblo proscrito y cuyos hijos se casan contra la ley de Dios con mujeres moabitas. Pero una de estas mujeres responde con fe ante ese Dios verdadero y vivo. Este Dios interviene para bien de ella y ella queda integrada en ese pueblo de Dios con el pleno derecho. En ese sentido, la historia de Ruth es la historia de todos los que somos creyentes gentiles. Se pueden aplicar perfectamente a ella las palabras dirigidas por el apóstol Pablo a los creyentes gentiles de Éfeso. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 12. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne,
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios salvó a Ruth cuando, entre comillas, estaba lejos. Efesios 2:13, capítulo 2:17 también. Más adelante, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y vino y anunció a las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Estaba excluida de la herencia del pueblo de Dios y ha hecho exactamente lo mismo por nosotros. Algunos comentaristas suponen que este libro, lejos de tener una finalidad polémica, no es más que un relato de una historia familiar. La historia de una familia normal y corriente como las nuestras, una familia que después de pasar por circunstancias trágicas, de haber tomado decisiones, a veces a lo mejor hasta sin consultar, es restaurada gracias a la bondad y fidelidad de los protagonistas. El libro ilustra la hermosura de la amistad, del amor y del fiel cumplimiento de las obligaciones sociales. Los tres protagonistas, Ruth, Noemí y Boaz, se caracterizan por un concepto elevado de devoción y responsabilidad familiar. Vemos cómo Ruth se preocupa sacrificadamente por su suegra. Y cuando yo hablo de devoción y responsabilidad familiar, yo sé que hemos escuchado, y aquí hago un paréntesis, que la familia es primero. Ok, sí. Pero hay que saberla poner en el lugar adecuado. ¿Y qué es la familia? Porque a veces nos equivocamos con posiciones y roles diferentes de cada uno que ocupa en la vida. Y a veces creemos que la suegra es la mamá de todos o el papá es el suegro. Y entonces es una relación que no es correcta. Si hay un papá y hay una mamá de un matrimonio y los hijos, esa es una familia. Y lo que tenemos como otra familia, qué bueno, y si comparten la misma fe, qué hermoso también. Y si no la comparten, pues bueno, qué mejor tu testimonio para con ellos que viven a tu alrededor, comportándote con la vida que Dios te ha dado nueva y que tiene un testimonio y un mensaje que darles a ellos. ¿Qué más que tu vida propia? Pero no nos equivoquemos, porque hay familias unidas, pero unidas bajo una misma situación de doble moral o de tú lo tuyo, yo lo mío, y mientras tú no te metas conmigo, todos nos llevamos felices. Yo puedo ser el hijo, pero puedo ser el padre aquí en esta casa. O sea, todo lo que es una naturaleza caída, todo lo que verdaderamente lleva a un caos que creemos es una unidad familiar, pero no la es. Vemos aquí, hace un momento lo dije, como Ruth se preocupa sacrificadamente por su suegra. Hay chistes que hoy día, o sea, nos pudieron haber causado risa en su tiempo, pero en realidad sabemos que en Cristo, pues una suegra es alguien que se convierte, no para que tú le digas nuera o yerno a la suegra, mamá, pero se convierte en esa parte filial de una familia, en la cual de recibir alguna situación que se ve tan telenovelesca de que la suegra no quiere a la nuera o al yerno, etcétera, vemos que en Cristo es algo muy distinto. Y qué hermoso que una suegra cristiana pueda dar testimonio, pueda dar un consejo, pueda dar una ayuda y aún soportar, porque entendamos algo, venimos de diferentes contextos culturales, tenemos diferente crecimiento en Cristo y a veces hay que soportar
por la misma experiencia y la edad, cuestiones de otras personas, en este caso de la nuera o del yerno. Pero hay que saberlo hacer, orar por ellos y pedirle a Dios y rogarle que en Cristo, en esas diferencias, nos podemos unir, en esos principios de Dios. Y sí podemos amar a una suegra. Si verdaderamente hay un corazón íntegro, sí se puede amar a una suegra. Y se puede valorar a esa suegra. Es muy soez, muy insultante cuando se hacen chistes de las suegras. Es triste, porque yo creo que ni las nueras ni los yernos quisieran chistes para ellos. Y no es correcto. El amor de alguien ya experimentado y que te otorga una parte de su vida, que es un hijo, merece respeto. Y yo sé que en Dios, el Dios de los imposibles, sí puede haber ese amor. Noemí también se preocupa por su nuera. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 2, versículo 11. Y no solo se preocupan las protagonistas por los vivientes, sino también por los difuntos. Con nuestra mentalidad del siglo XXI, quizás este énfasis nos parezca de poca importancia, pero las cuestiones de descendencia y herencia y de la memoria que es respetuosa hacia los antepasados son de mucha importancia para los protagonistas y para el autor. Observemos también que los protagonistas nos dejan un buen ejemplo de cómo es la piedad practicada en el seno familiar. En su conversación, Dios nunca está lejos de sus labios. Él es quien ocupa el centro de su cosmovisión. En estos sentidos, el libro de Ruth es una, entre comillas, una novela ejemplar que provee estímulo y consuelo a familias creyentes que en medio de circunstancias adversas y nos reta a que nuestras familias reflejen también estos valores de lealtad, de fidelidad y de mucho amor. Pero, sin embargo, esta visión del libro es muy humana, ¿sí? Por eso aún otros comentaristas dirían que el desenlace feliz se debe no tanto a la responsabilidad humana como a la providencia divina, y que el libro de Ruth se encuentra en el canon para enseñarnos la soberanía y la misericordia de Dios en las circunstancias de la vida cotidiana. Veamos. Noemí comprende que es Dios quien da pan a su pueblo. Capítulo 1, versículo 6 de misma Ruth. Y que nuestra misericordia, y que muestra esa misericordia a los hombres. Capítulo 1, versículo 8. Si recibimos bienes en esta vida, es porque Dios nos los concede y hay una razón y un propósito. Créame lo que hay un propósito. Pero también comprende que Dios, y escúcheme, si hay algo en especial que Dios le dé a alguien, no es nada más a escogidos. Él sabe por qué y para quién habría que concederle mayor prosperidad. Pero también comprende que Dios puede levantar esa mano contra alguien para mal y su trato puede llenarnos de mucha amargura por no saberle conocer bien. Capítulo 1, versículo 13, capítulo 1, 20 al 21. Confiar en Dios por parte de estos protagonistas va a ser constante. Incluso de los segadores en el capítulo 2, versículo 4. Y el pueblo en general en el capítulo 4, versículo 11. Van a reconocer que Dios es la fuente de toda bendición. La mano de Dios está presente a lo largo de este hermoso libro, escondida pero eficaz, tanto para corregir
como para bendecir, conduciendo a estos supervivientes de esta familia desde la tragedia hacia un desenlace feliz en tiempo y forma de Él. Y en este sentido, las palabras de Booz en el capítulo 2:12 llegan a ser esa parte clave del libro de Ruth. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Son el equivalente veterotestamentario de Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y si pusiéramos una moraleja de esto, podría entenderse como: si el ser humano pone a Dios como su protector y se refugia bajo esas alas, Él va a obrar todas las cosas para su vindicación y bendición. Estas dos últimas interpretaciones que señalan hacia la fidelidad humana y la providencia divina son aún más potentes si tomamos en consideración el preámbulo y el epílogo del libro. En el capítulo 1, versículo 1, se nos recuerda que nuestra historia tiene lugar en tiempo de los jueces. Y si hay una época en la historia de todo lo que es Israel que se caracteriza por la degeneración moral, la apostasía espiritual y el caos social, fue aquella. Nada lejano mucho, ¿verdad?, a lo nuevo que hay hoy. En este tiempo. Muy difícil tiempo. Muy difícil tiempo. Pero bueno, para con Dios. O nos afirma, y lo lamentable, ¿a dónde iremos? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Ciertamente tenía sus momentos mejores y peores, pero el solo hecho de situar la historia en tiempos cuando gobernaban los jueces va a invitarnos a considerar el fuerte contraste entre el libro de Jueces y el libro de Ruth. Aquel se caracteriza en general por guerras contra otros pueblos, guerras civiles, asesinatos, matanzas, atrocidades, barbaridades morales y corruptas. Es como si se inspirara un libro que va a describir los peores excesos de la depravación de la nación en el ámbito de relaciones internacionales. El Espíritu Santo concentrará esa atención en las peripecias de esa familia que en medio de ese caos supo de alguna manera al final mantenerse fiel a Dios. Es como si nos dijera: es cierto que la mano de Dios sobre la vida humana se puede ver en los grandes acontecimientos históricos y políticos, pero no podemos pensar que Dios se limitara a obrar en este nivel trascendental. También obra a nivel personal y a nivel familiar. Dios es un Dios que reconoce la soledad que experimentamos. Tal vez una soledad necesaria, como en este tiempo, en esta situación en la que muchos hoy nos encontramos, o una soledad experimentada por algún fallecimiento de un ser querido, amado. La preocupación que conocemos en tiempos de desamparo económico o de situaciones extremosas de economía.
O la angustia de una mujer que desea tener hijos y no los puede tener. ¿Qué tan importante es que los que vivimos en tiempos similares a los de Jueces? Cuando leemos el libro de los Jueces, leamos el de Ruth. Ojalá lo pueda usted leer. Si bien el libro de Ruth está anclado en la época de los jueces, nos conduce hacia la época del gran rey David. Ya observamos que la genealogía de los últimos versículos del libro es como un apéndice pegado al final. Pero vaya apéndice. Dios efectivamente estaba obrando en la vida de una familia normal y cotidiana, pero sin que ellos mismos se percataran de ello. Iba a utilizar a los miembros de esa familia para que se cumplieran sus propósitos en la historia de Israel y de hecho en la historia de la salvación del mundo. La genealogía une esta historia a la monarquía de Israel, pero también a la historia que pasando por David llega otra vez a Belén. Mateo 2.1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y acaba en el Golgota. Mateo 2.1. Los protagonistas no podían tener ni la mínima idea acerca de la trascendencia de su pequeña historia personal. Y esto ocurre con nosotros. Nosotros solo vemos las circunstancias inmediatas de nuestra vida. Pero, de verdad, a veces nos fijamos más en las circunstancias, en lo que tenemos enfrente, en lo que vemos, en lo que tocamos, en lo que estamos. Pero qué propósito glorioso Dios va a cumplir en tu vida. Nada queda estático, nada, y nadie queda enano. Según nuestra fidelidad o infidelidad ante nuestras circunstancias, podemos ser participantes activos en estos propósitos, que van a trascender o quedar al margen de esto, ¿verdad? Como Orfa y fulano, el que tenía que redimir. Lo veremos más adelante. Dios es Dios de nuestra vida familiar. Es Dios en el centro de nuestra vida, de todas las cosas. Y ciertamente Él es el quien sujeta las riendas de toda la historia universal y se ocupa de los grandes acontecimientos sociopolíticos de nuestro mundo. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Daniel capítulo 2, versículo 21. Pero también es Él quien se va a ocupar de los detalles pequeños de la historia personal de cada uno de sus hijos. Cuando somos una familia y tenemos muchos hijos, es importante darles el tiempo de calidad y el tiempo de instrucción a cada uno de manera, porque todos los hijos son distintos. Y hay que saberlos tratar, y traen talentos y traen cosas muy hermosas que hay que saber tratar con cada uno de ellos. Pero qué bueno que nuestro Dios, Padre, es Dios. Porque Él a ninguno lo deja sin su instrucción para bien de su vida de manera personal. A cada hijo, a Él ni uno se le pierde. Él sabe. El libro de Ruth leído desde Cristo.
Hay una gran verdad en las interpretaciones del libro de Ruth. No son incompatibles entre sí. Por ejemplo, la providencia divina no neutraliza la responsabilidad humana, sino que la hace posible. Debemos llegar a la razón más profunda por la que el libro se encuentra insertado en la Escritura. El libro de Ruth está en la Biblia, porque encontramos en él el reflejo fiel de la persona y obra salvífica de nuestro Dios. Ruth establece patrones de la salvación que son de validez universal. Cuando el Jesús resucitado se apareció a los 2 discípulos en el camino de Emaús, se nos dice que les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Nuestro Señor Jesucristo da a entender que todas las Escrituras del Antiguo Testamento, bien interpretadas y entendidas, señalan de una manera muy especial hacia Él mismo, hacia su persona y su obra. Si es así, debemos plantearnos la pregunta: ¿en qué sentido nos habla el libro de Ruth acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver. Como ya hablamos, descontando el prólogo introductorio del capítulo 1, versículo 1-5, y un epílogo concluyente, capítulo 4, versículo 18 al 22, nos encontramos con 4 escenas principales que se desenvuelven en 4 escenarios diferentes. 1. En el camino de Moab a Belén. Capítulo 1, versículos 6 al 22 de Ruth. 2. En los campos de siembra en las afueras de Belén. Capítulo 2, versículo 1 al 23. Capítulo 3. En la era de la ciudad. Capítulo 3, versículo 1 al 18. Y 4. En la puerta de la ciudad. Capítulo 4, versículo 1 al 17. Ahora, si quisiéramos resumir la acción de las 4 escenas principales, lo haríamos de la siguiente manera. Primera escena. Una mujer gentil tiene que afrontar una decisión dificilísima. En el camino a Belén se encuentra con la gran encrucijada de su vida. ¿Seguirá adelante con su suegra hacia una nueva vida en medio del pueblo de Dios o volverá atrás al mundo pagano con su cuñada? Decisión. ¿Hará que el Dios viviente sea su Dios o seguirá adorando a los dioses de este mundo? ¿Podrá unirse al pueblo de Dios aunque sea el precio de tener que renunciar a sus antiguas vinculaciones sociales, de nivel, de lo que fuera, y familiares? ¿O decidirá que el precio es demasiado alto y volverá a integrarse en el mundo en el que ha crecido? Difícil. Una decisión difícil. ¿De qué contexto vienes tú? Tomaste una decisión. Y en esa decisión, por alguna razón soberana de Dios, a lo mejor naciste en una familia como primogénito del Evangelio. O a lo mejor estás con un marido o con una esposa en la cual no nació de nuevo. Tomaste una decisión. A lo mejor ahí tú te llevaron a la iglesia y sigues yendo. Es tu decisión, la tuya, tu voluntad. O a lo mejor fuiste detrás de una chica o de un chico ahí a la congregación y ahí te quedaste. Es una decisión personal. Esta mujer, en contraste con el ejemplo de su cuñada, elige unirse al pueblo de Dios.
a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moriré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Capítulo 1, versículo 16. Creo que es una frase preciosa, única, verdadera, auténtica. El tiempo de nacer de nuevo, la fecha no me la pregunté, sé el año, pero la fecha no me la pregunté. Que fue algo el día que ya había escuchado del Evangelio, pero por aquí, por allá, en el transcurso de muchos años, como una o dos veces y cosas muy pequeñas. Recuerdo que cuando mi esposo traía una Biblia de Reina Valera y traía un himnario muy bonito. Y recuerdo que la primera vez, yo tendría unos 28 años más o menos. Recuerdo que para mí fue la primera vez que conocí lo que era una Biblia. En mi vida con nadie, ni amigos, ni amistades, ni nadie. Nunca conocí una Biblia. Cuando Dios me permitió y puso esa luz y me nací de nuevo, yo me quería devorar esa palabra, devorarla. Fue impresionante el darle las gracias ante ese Dios vivo, tan grande y tan maravilloso, que en esta inmundicia haya querido Dios que yo naciera para ser su hija. La verdad, es algo que no tiene precio, que no tiene para cuándo acabar de decir gracias. La segunda escena. Esta recién convertida descubre que la vivencia en el pueblo de Dios conduce a un difícil compromiso de trabajo y servicio. Desde el principio de la cosecha hasta el final, ella debe espigar en el campo del Redentor bajo el sol abrasador de verano. Si te dijeron que se te iban a solucionar los problemas, que ibas a vivir en algodones, que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno, pero Dios es un Dios santo, santo, santo. Y en base a que te hayan dicho, ay, tengo un problema económico, se te va a solucionar, y te plantearon un Dios que no era el Dios de la Biblia, es un verdadero Dios sabio, vivo, que es real, y que verdaderamente sus principios no se corrompen y sus principios son radicales, no cambian. Él es ayer, hoy y siempre. A nadie le gusta el trabajo y sabes que es una bendición trabajar. Créeme, es una bendición trabajar. Aunque nos digan que los pastores no trabajamos, sí trabajamos. ¿Sí? Aún el que graba trabaja, créamelo. Y tiene que trabajar, ¿vea? Si no, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Lo que alivia esta labor que acabo de mencionar, que no le gusta a muchos, es el hecho de que el Redentor ha dado instrucciones a sus siervos para que hagan el trabajo más llevadero. Y la hora de comer le invita a compartir su comida del pan y vino. El resultado de este servicio abnegado es una cosecha abundante. Tercera escena. Recuerde que ahí vamos. Ruth se viste como novia y sale al encuentro de ese novio, su Redentor. Él ha venido a su era, su bieldo está en su mano, ha venido para separar el grano de la paja, es de noche y allí en la era la novia se reúne con el novio. En la cuarta escena, asistimos al desenlace de esta historia.
Estamos en la puerta de la ciudad, en presencia de los ancianos, y ahí entra el entusiasmo de la gente. El Redentor lleva a cabo el acto final de la redención de Ruth. A partir de ahora, ella estará siempre con su Señor. Vamos a ver algo muy claro. A todas luces, la historia de Ruth es una historia de conversión, servicio fiel, encuentro con el Redentor y redención final. El libro establece patrones de salvación que todo creyente reconoce como el reflejo fiel de su propia experiencia. Mire, el tiempo, los que somos, Él los conoce, yo no sé cómo los reconozca, no sé, Él es Dios, Él es Dios, con eso basta y mi cabeza ya no sé. Él es Dios y no crea que Él hace excepción de personas, de la inmundicia, de lo peor, Él lo puede sacar de ahí. Cuando a mí se me presenta, y por unas personas que créanmelo, esto no debió haber sucedido. Pero en ese momento, en esa parte donde ya venía trabajando el Espíritu Santo, en esa parte donde ya venía redarguyendo, que ya venía mi vida, verdaderamente acepto a ir a una invitación con alguien que, créame, era imposible que yo hubiera podido ir. Era imposible. Y fue. Por quitármelo del paso. Según yo. No, si yo le dijera todo lo que yo creía yo, Dios me puso claro quién es Él. Al llegar a ese lugar donde nací de nuevo, me fui con mis 2 hijos. Lo único que recuerdo, y es algo que se me ha quedado en mi mente muy grabada, Jesucristo. Y ahí la venda se cayó. Nací de nuevo. Cuando yo llegué a ver a mi esposo, era algo que no cabía en mi corazón. Algo que no sabía cómo expresarlo. Era como algo que no entendía cómo decirlo, cómo hablarlo. Lo único que alcancé a decirle a mi esposo, ya encontré a Dios. Dios está ahí. Bueno, estaba recién nacida de nuevo. Hoy sé que Dios no está en un lugar. Dios está en uno. Pero fue algo que cambió mi vida, que transformó mi vida totalmente. Y doy gracias y gloria a Él, porque fue maravilloso, de verdad. Y ruego a Dios seguirme manteniendo, seguir aquí, porque sí da miedo de muchas cosas. Bueno. Al margen, el libro de Esther tiene fuertes resonancias salvíficas, por lo que nos atrae tanto, al margen de cuál fue el entendimiento de los protagonistas y de cuáles fueron esas intenciones del autor al escribir el libro. Y sin duda, él mismo no podía prever que su pequeña historia llegaría a establecer patrones universales de salvación divina. Y por mucho que ciertos teólogos nos digan que no es lícito tratar el libro como una alegoría, ni ver en vos una figura que anticipa a Cristo generación tras generación de creyentes, disfrutan de este libro pensando que Ruth les recuerda a sí mismos y vos les recuerda a su Redentor. Claro que es incomparable, pero estamos hablando de esa parte figurativa. Bueno, vamos con un poquito de tiempo. Ya voy a plantear la entrada. En el capítulo 1, versículo 1, aconteció que
en el texto hebreo del libro de Ruth, empieza con una pequeña conjunción que la omiten por la mayoría de traducciones actuales, que podría traducirse como y o como ahora. Ahora aconteció que. Y esto puede dar la impresión de que nuestro relato sea la continuación de una narración más extensa, la primera de la cual tal vez se perdió. Pero se trata de una palabra empleada con frecuencia en las escrituras para introducir relatos históricos. Nada menos que 10 libros del Antiguo Testamento empiezan con ellas. Si bien la conjunción no añade ninguna otra gran cosa, el significado del texto, debemos dar todo el paso necesario a la palabra siguiente. Aconteció. Con ella el autor quiere indicar que la historia que está a punto de escribir no es una invención suya, sino que algo verdaderamente aconteció. Esto es doblemente cierto aquí, porque aconteció, en hebreo, guayí, aparece una segunda vez en las frases iniciales del libro de Ruth, concretamente en el verbo traducido como hubo. Literalmente la frase reza: y aconteció en los días de la jurisdicción de los jueces que aconteció un hambre en la tierra. Desde tiempos de la Septuaginta, algunos traductores esta repetición les ha parecido una redundancia. Sin embargo, es más probable que el autor la empleara con énfasis intencionado. Es una palabra que encontramos en varias ocasiones a lo largo del libro. Si quiere tomar nota, capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Se lo vuelvo a repetir, del libro de Ruth. Capítulo 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Juntamente con otras frases parecidas. Por ejemplo, he aquí que, capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 1. Lo repito. He aquí que, capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 1. Indica una nota de providencia que es más que una mera coincidencia. Es como si el autor quisiera llamar esa atención nuestra al hecho que la historia que nos va a narrar está llena de acontecimienros, que puede parecerle casual, pero que en realidad no lo es. Esa frase, por tanto, esas frases sirven como complemento a las referencias explícitas a la providencia de Dios que encontramos en el texto. Ahora, si esta frase verdaderamente tiene la función de señalar discretamente la mano de Dios detrás de la acción cotidiana, entonces debemos entender que el hambre, mencionada a continuación, no es una catástrofe fortuita, sino algo que cae bajo la dirección y el propósito soberano de Dios. En los días que gobernaban los jueces. El autor va a poner la historia, la va a situar en el contexto histórico. Y no deja de ser tan significativo que el libro de Ruth, que suele colocarse en las versiones actuales de la Biblia entre Jueces y Primera de Samuel, comience con la referencia al periodo de los jueces y termine capítulo 4, 17 hablando del rey David. Es como si se nos invitara a que lo consideremos un libro de transición entre dos épocas. Lo que en un nivel no es más que la narración de las peripecias íntimas de una sola familia, en otro nivel es la historia de un peregrinaje espiritual que nos va a llevar desde la anarquía moral y espiritual de los tiempos de los jueces hasta la esperanza de un rey mesiánico.
El prólogo, capítulo 1, versículo 1 al 5, dirige nuestra mirada hacia atrás, como el epílogo, capítulo 4, versículo 17-22, la va a dirigir hacia adelante. Algunos dirían más. Nos recordarían que el periodo de los jueces se caracteriza por muchos momentos de esa anarquía moral y espiritual, resumidos en la famosa frase que concluye el libro de los jueces. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Capítulo 1, versículo 25. Y algunos cristianos lo toman como literal, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiere. Yo creo que así lo interpretan. Lo que mejor les parece ante sus ojos. Pero bueno, Dios les alumbre. Propondrían que la decisión de Elimelec de ir a Moab es un buen ejemplo de esta actitud. Se corresponde más con un sentido común. Lo que bien le parecía que con la voluntad revelada de Dios. Aunque habrá pocas referencias en Ruth, el ámbito sociopolítico, no debemos olvidar el hecho de que la narración se desarrolla en una época de incertidumbre política y social, en un momento en que faltaba rey y en un contexto de degeneración moral y espiritual. En contraste de esa opinión, sin embargo, está la consideración siguiente. En la frase que estamos comentando nos encontramos con una segunda redundancia. El autor podría haber dicho sencillamente en los días de los jueces, pero insiste, en los días que gobernaban los jueces, empleando dos palabras cognadas. Esta redundancia se explica si entendemos que la fuerza de la frase es en los días que los jueces realmente juzgaban. La época de los jueces no fue solo de anarquía espiritual. También hubo momentos en los que los jueces juzgaban fielmente, conforme a la voluntad de Dios. El ambiente social del libro de Ruth parece coincidir con uno de esos momentos. Las relaciones sociales en Belén están fundadas en el temor de Dios y en el respeto a su ley. Y eso lo vemos en el acatamiento del derecho a espigar de las viudas, en las salutaciones de Boz y sus criados, en el reconocimiento de las obligaciones del liberato, y en las transacciones legales realizadas en la puerta del pueblo, etc. En Ruth estamos muy lejos del ambiente decadente de los últimos capítulos de Jueces. Hubo hambre en el país. Seguimos en el mismo capítulo 1, versículo 1. Naturalmente que el país en cuestión es la tierra prometida a Israel. Para los judíos solo había una tierra, la que Dios les había prometido y dado, la tierra que fluye leche y miel. Pero ahora se nos describe como convertida en una sequedad. Puede parecer extraño que en Israel hubiera hambre y en Moab, que está a muy poca distancia hacia el sudeste, unos 80 kilómetros por carretera, había pan. De hecho, la meseta de Moab es visible más allá del valle del Mar Muerto, desde los montes al sur de Belén. Sin embargo, esas condiciones climáticas de esa zona permiten esta situación. Otro caso parecido lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1 al 2. Cuando Eliseo advierte a la sunamita acerca del hambre que viene, y ella se va a tierra de los filisteos. No sabemos en qué momento se dio esta hambre. No hay mención explícita de ninguna en el libro de los jueces. Algunos comentaristas han pensado que quizás coincidiera con la devastación de la tierra por parte de los madianitas, Jueces capítulo 6, versículo 4 al 5. Esto haría de Boz un contemporáneo de Gedeón, pero se trata de solo una especulación o alegoría. La tradición judía señala dos momentos diferentes para Ruth. Una, las tradiciones encontradas, por ejemplo, en las antigüedades de Josefo.
hace de Vos el contemporáneo de Elí, lo cual coloca la historia al final del periodo de los jueces, coincidiendo con el comienzo de los libros de Samuel. Otra la asocia con el periodo de Ehud, por ejemplo, el Targum, que incluso afirma que Ruth era hija de Eglón. Pero esto quizás se deba a la relación de Ehud con Moab y el periodo de dominio moabita en Israel. Jueces capítulo 3, versículo 12 al 14. Las genealogías bíblicas nos ayudan demasiado. Si Vos verdaderamente era el hijo de Rahab, Mateo 1:5, Ruth 4:21, y no su nieto, bisnieto, etc., lógicamente la historia podría muy bien inscribirse en tiempos de Ehud y Eglón, a principios del periodo de los jueces. En cambio, si Ruth y Vos eran los verdaderos bisabuelos de David y no unos antepasados algo más lejanos, la historia se situaría más bien al final del mismo periodo. De todas maneras, la misma cronología de jueces es motivo de mucho debate, lo que a todas estas tradiciones un carácter especulativo únicamente. Lo que sí sabemos es que los judíos vivían en el hambre una intervención divina que tenía la intención doble de castigar la infidelidad y la desobediencia del pueblo y de llevarlo y llamarlo al arrepentimiento. Levítico capítulo 26, versículo 14, versículo 19 y 20. Levítico capítulo 26, versículo 14, 19 y 20. Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, haré vuestros cielos como hierro y vuestra vida como bronce, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Los detalles que siguen en este texto se va a desprender el hecho de que esta hambre era severísima. Noemí tardó 10 años en recibir noticias de que las cosechas habían vuelto a su normalidad. En el capítulo 1, versículo 6. Y se supone que no fuera un mero deseo de comodidad lo que provocó la marcha inicial de Elimelech, sino la auténtica amenaza de inanición, de no haber comida. Esto no era una sequía temporal, sino una hambruna de suficiente duración como para provocar una verdadera angustia de cara al futuro, un verdadero asunto que era de vida o era de muerte. Y un hombre de Belén de Judá tenía que ser precisamente en Belén donde se produce el hambre. Belén significa casa de pan o granero, o si preferimos el nombre antiguo del pueblo, Éfrata, que significa fructífero. Así, la ironía de la situación que va en aumento. Elimelech tuvo que huir no solo de la tierra que fluye leche y miel, sino de la fructífera casa de pan, porque ahí solo había hambre. La frase de Belén de Judá es convencional, empleada para diferenciar al pueblo de Belén de Zabulón. Lo puede ver en Josué, capítulo 19, versículo 15. Fue a residir en los campos de Moab. El texto en Ruth no emite ningún juicio moral que sea explícito sobre esa decisión de Elimelech. Es algo sorprendente. Los textos narrativos del Antiguo Testamento frecuentemente evitan una moraleja abierta. Aun cuando esa narración obviamente apunta hacia ellas, esto es cierto del libro de Ruth, en el que, como vamos a ver, el autor suele especificar las abundantes lecciones morales y espirituales, y no lo especifica nunca. Lo que estamos preguntando, pues, es que qué clase de reacción espera el autor que esta decisión provoque en nosotros. Lo primero que debemos señalar en cuanto a Moab es que era un pueblo gentil e idólatra.
Y ya de por sí era humillante que una familia judía se viera en la necesidad de buscar entre gentiles la solución a sus problemas materiales. Debemos recordar que los moabitas eran un pueblo cuyo origen se encuentra en la relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Génesis 19, capítulo 19, versículo 30 al 37. Uno de los detalles de simetría y coherencia temática del libro está en que el país al cual acude la familia de Elimelech es un pueblo que surgió del afán de mantener el linaje, que también es una de las preocupaciones principales del libro de Ruth, y en que la referencia implícita de este versículo a los descendientes de Lot, hijos de una mujer que cometió incesto con su padre, queda equilibrada al final del libro por la referencia a una antepasada de la casa de David, que logró garantizar la continuidad del linaje de su marido, seduciendo a su suegro, Tamar y Judá. Capítulo 4, versículo 12. Pero en tercer lugar, hay que recordar también que Moab, por haber intentado maldecir a Israel a través de Balán, por haber enviado a sus jovencitas a seducir a los soldados hebreos y por haber afligido y engañado a los israelitas, según Números 25-18, había quedado bajo la ira divina, excluido de las bendiciones que Dios deseaba traer a las naciones a través de Israel. Números 22, capítulo 22, 23, 24 y 25. Números. En esto, algunos comentaristas se apresuran a denunciar la mundanalidad de Elimelech y Noemí al ir a Moab. Hay un punto que algunos llegan a hacer de Noemí el arquetipo del creyente que no existe, no hay creyente carnal. Bueno, si usted me habla que una persona puede vivir en la carne, pero siendo hijo, pues siendo hijo, también Dios se lo azota porque es hijo, no es bastardo. Entonces no puede vivir tanto tiempo así. Pero bueno. Pero así lo llaman. Y esto es algo injusto. Porque si acaso Noemí era una esposa obediente, que sufrió las consecuencias de las acciones de su marido, y porque el buen testimonio de su vida fue suficiente como para persuadir a Ruth de que el Dios verdadero era el de Israel. Tuvo que haber habido un testimonio de parte de ella para que Ruth lo viera. Lo estoy hablando verdaderamente Noemí para con ella. La situación de la familia de Elimelech fue tal vez desesperada. Y debemos tener cuidado para no enjuiciarlo con excesiva facilidad, pues se podría llegar a esa parte. Y quiero decirte que yo alguna vez hice un comentario cuando di este libro en esa parte, por eso hoy lo estoy tratando de equilibrar, que si en ese caso, como un ejemplo, tú no estás tomando decisiones con Dios, aun cuando estés escaseando un lugar, Dios te va a proveer. Pero si hay momentos en que Dios está haciendo, tienes una relación con Dios, Dios te va a decir cuando vámonos, sal de ahí. Según un criterio humano, la decisión era sensata, apremiaban las circunstancias, se estaba la amenaza de muerte. Elimelech era el responsable de la familia del papá. Y ahí poca distancia, había comida, lo lógico y natural era ir a buscarla. Lo necio y irresponsable habría sido quedarse en Belén a morirse de hambre. Pero, sin embargo, si bien no había en el Pentateuco estrictamente ninguna prohibición a visitar a Moab, sí la había en cuanto a una integración de Moab en Israel y
en cuanto a cualquier contacto social entre las dos naciones que pudieran representar un bien para Moab. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Nunca buscará su paz ni su prosperidad en todos los días. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 y versículo 6. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 y 6. Yo creo que aquí es donde nos quedamos. Aquí tengo que tener un buen marcador, si no. Bueno, hoy damos gracias. Señor, reconocemos que verdaderamente tú eres el que hace que uno nazca de nuevo y ser tus hijos. Gracias, Señor, porque aún en esa decisión, tú ya en cada uno de nosotros habías estado trabajando, tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque confiamos, te amamos. Perdona, Señor, en ciertos momentos nuestras dudas, nuestras angustias, como si fuéramos unos niños, cuando verdaderamente en ti, Señor, queremos agradarte como Padre. Y gracias, Padre, gracias por habernos hecho tus hijos. Gracias, Señor, por permitirnos tan gran honor. Gracias por tu belleza, por tu amor, por tu bondad, por toda tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, confiamos en ti, Señor. Y en este tiempo, aún en este tiempo, Señor, esperamos en ti. Sabemos que eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios. Te agradecemos tantas bondades y tanto que nos has dado. Gracias, Señor y Padre, en el nombre del amado, que pudo hacer posible para terminar una vez y para siempre esta obra. Gracias, Señor, por la vida de verdad, por ese Dios verdadero, Jesucristo, nuestro amado y nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que estén muy bien y nos vemos. Un abrazo.